Técnica y práctica del psicoanálisis por Ralph Grinson. Capítulo 2. La resistencia. 2.2.10. El retraso, la inasistencia y el olvido del pago. Es evidente que el llegar tarde a una cita o no acudir a ella y el olvidarse de pagar son indicaciones de la renuncia a acudir al análisis o a pagar por él. Esto también puede ser consciente y entonces relativamente accesible, o inconsciente en el sentido de que el paciente puede racionalizar el caso. Cuando es inconsciente, no puede analizarse sino habiendo pruebas de apoyo suficientes para enfrentar al paciente con la posibilidad de que esté haciendo activa, pero inconscientemente, algo para evitar el resultado. Solo llegados a este punto se puede examinar la causa subyacente de la resistencia. El paciente que se olvida de pagar no es meramente renuente a separarse de su dinero, sino que además está tratando inconscientemente de negar que su relación con el analista sea solo profesional. 2.2.11. La ausencia de sueños. Los pacientes que saben que sueñan y olvidan el sueño se resisten obviamente a recordar sus sueños. Aquellos que comunican sueños, pero cuyos sueños indican esquivaciones del análisis, como equivocarse de consultorio o ir a otro analista, etc., se están también debatiendo claramente con alguna forma de evitación de la situación analítica. Los pacientes que no recuerdan haber soñado nada en absoluto son, según creo, los que tienen las más fuertes resistencias, porque aquí la resistencia ha logrado atacar no solo el contenido del sueño, sino incluso el recuerdo de haber soñado. Son los sueños el medio más importante de acceso al inconsciente o a lo reprimido y a la vida instintual del paciente. El olvidarse de los sueños es indicio de que el paciente está luchando contra la revelación de su inconsciente y en particular de su vida instintual al analista. Freud, 1900, página 517-21, 535-7. Si uno ha logrado vencer una resistencia en una sección dada, el paciente tal vez responda logrando recordar súbitamente un sueño hasta entonces olvidado o un fragmento nuevo de un sueño. Otra manera de resistencia es inundar de sueños la hora de consulta y puede indicar el deseo inconsciente del paciente de continuar su sueño en la presencia del analista. Lewin, 1953. 2.2.12. El paciente se aburre. El aburrimiento en el paciente indica que está evitando el conocimiento de sus apremios instintuales y sus fantasías. Si el paciente está aburrido, significa que ha logrado soslayar el conocimiento consciente de sus impulsos y en lugar tiene la peculiar tensión vacía del aburrimiento. Fenichel, 1934, Grinson, 1953. Cuando un paciente en análisis está elaborando bien con el analista, ansía el descubrimiento de sus fantasías. El aburrimiento, independientemente de todo lo demás que pueda significar, es una defensa contra sus fantasías. Entre paréntesis, debe decirse que el aburrimiento en el analista podría indicar que éste está bloqueando sus fantaseos en relación con su paciente. Reacción de contratransferencia. También puede significar que el paciente se está resistiendo y que el analista todavía no lo ha descubierto conscientemente, pero su percepción inconsciente lo tiene descontento, inquieto y aburrido. 2.2.13. El paciente tiene un secreto. Es evidente que el paciente con un secreto inconsciente está declarando que rehúye algo. Es esta una forma especial de resistencia y su tratamiento requiere de consideraciones técnicas particulares
El secreto puede ser un sucedido que el paciente quiere tener callado o incluso una palabra que es incapaz de, que no quiere pronunciar. En este punto, todo cuanto pueda decirse es que se trata de una forma de resistencia, hay que designarla así. Pero es algo que debe ser respetado, no aplastado, forzado ni averiguado a la fuerza de súplicas. Lo veremos con más detalle en la sección 2663. 2.214. La actuación. Opting out. La actuación es un fenómeno muy frecuente e importante que se presenta durante el psicoanálisis. Cualquiera que sea el resto de sus significados, siempre tiene una función de resistencia. Es una resistencia porque consiste en repetir en acción en lugar de palabras, recuerdos y afectos. Además, en él siempre hay algo de deformación. Desempeña muchas funciones, pero al cabo es necesario analizar su función de resistencia, porque en caso contrario peligraría todo el análisis. Un tipo sencillo de actuación que suele darse al principiar el análisis es que el paciente hable del material de la sección analítica con otra persona que no sea el analista. Es patente que se trata de una forma de evitación en que el paciente pasa una reacción de transferencia a otra para evitar y atenuar algún aspecto de sus propios sentimientos de transferencia. Debe apuntarse como resistencia y explorarse sus motivos. Esta práctica se examinará más detalladamente al describir la actuación de las reacciones de transferencia, sección 3.84 en el tomo 2. 2.215. La alegría frecuente en la consulta. En su conjunto, la labor analítica es grave, no siempre será sombría o lamentable, y no todas las horas analíticas son deprimentes o dolorosas, pero en general se trata por lo menos de una labor muy dura. El paciente puede tener una satisfacción por el sentimiento de haber logrado algo, y aún algunas veces una sensación de triunfo. A veces, una interpretación acertada hace prorrumpir a paciente y analista en risa espontánea, pero la alegría frecuente en las secciones, el gran entusiasmo y el júbilo prolongado indican que algo se está ocultando. Por regla general, algo muy distinto, alguna forma de depresión. Lewin, 1950, Grinson, 1962. El súbito paso a la salud, la desaparición prematura de síntomas de insight son señales de tipos semejantes de resistencia y como tales habrían de ser tratados. 2.216. El paciente no cambia. A veces parece que uno está trabajando bien y satisfactoriamente con un paciente, pero no se aprecia ningún cambio en la sintomatología ni el comportamiento del mismo. Si esto dura bastante y no hay resistencia manifiesta, se debe sospechar alguna resistencia oculta y difícil de descubrir. Si el análisis está obrando y por lo tanto influyendo en el paciente, es de esperar que se produzcan cambios en el comportamiento o la sintomatología del mismo. Si no hay otros signos de resistencia, es probable que se trate de una muy sutil de actuación y de resistencia transferencial. Glower, 1955, capítulo 4. 2.217. Resistencias silientes. Me refiero aquí a esas sutiles resistencias difíciles de determinar y que suelen venir a las mentes cuando uno piensa en el paciente fuera de la situación analítica. El analista suele advertir este tipo de resistencias cuando está describiendo espontáneamente el paciente a alguien. Estas resistencias no se pueden descubrir en una sola sección, ni siquiera en muchas sesiones, sino solo cuando uno está a cierta distancia del análisis. No las habemos aquí con sutiles resistencias de carácter en el paciente, que al analista le resultan difíciles de combatir o para el caso reconocer.
Hay evidentemente un componente de contratransferencia en el analista, así como una resistencia caracterológica por parte del paciente. Glover, 1955, página 54, 185-6. Fenichel, 1941, página 67-9. Pongamos un ejemplo. Llevo muchos años trabajando con una paciente y considero que las cosas van lentamente, pero bien. Querría aclarar que me gusta mi paciente y estoy satisfecho de nuestra labor, pero un día en que me encuentro con el analista que me la envió, me pregunta cómo va la paciente y hey, aquí que le digo. Bien, ya sabe usted que es una quech. Es quech una palabra yiddish que significa quejicoso crónico, alguien que siempre se está lamentando. Estoy sorprendido de lo que dije, pero después comprendo que tenía razón, que no le había comprendido conscientemente hasta entonces, que inconscientemente yo estaba protegiendo a la paciente de mi descontento con ella. Después de esa conversación, empecé a trabajar en este programa con ella y conmigo mismo. Esta lista de resistencias es muy incompleta. La más grave omisión en ella es naturalmente de las resistencias debido a la transferencia. Pero esta omisión es deliberada porque en el capítulo 3 estudiaré la transferencia y las resistencias debidas a la situación de transferencia. Hay otras muchas resistencias típicas que hubiera podido añadir a este esbozo, pero se asemejan a otras examinadas. Hay otras muchas resistencias típicas que hubiera podido añadir a este esbozo, pero se asemejan a otras ya examinadas. Tomemos por ejemplo el paciente que lee libros y artículos de psicoanálisis con la intención de descubrir las cosas por sí y evitarse así la sorpresa de toparse sin preparación con alguien material. Esto es semejante a reunir material para la hora de la sesión con el fin de evitar los espacios vacíos o el silencio. Otro paciente se afana en hacerse socialmente amigo de otros analistas como medio de atenuar sus propias relaciones personales con su analista, que equivale a hablar de la labor analítica fuera de la consulta. Fumar durante la sección analítica se parece a otras acciones que reemplazan a la manifestación de sentimientos y a premios con palabras, etc. En un siguiente audio continuaremos con el capítulo 2.3, examen histórico.